La comisión ocasional que investigó los hechos del paro nacional de octubre del año anterior analizará convocar al defensor del pueblo, Freddy Carrión, con la intención de que proporcione información sobre las circunstancias del fallecimiento de José Rodrigo Chaluiza en las protestas. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Está ahora mismo en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al señor Fernando Urbano. Él es asambleísta del movimiento Juntos Podemos y quien presidió la comisión ocasional multipartidista que investigó los hechos de las movilizaciones de octubre. Asambleísta Urbano, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo para todos los quiteños y el Ecuador entero. Gracias por su tiempo, asambleísta. Cuéntenos, ¿cuál es su criterio después de esta polémica que se ha levantado en torno al número real de víctimas mortales que constaron inicialmente en el informe que levantó la Defensoría del Pueblo? Mire, Freddy, realmente esto no es una novedad. Nosotros advertimos en el informe de la comisión aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional de que habían inconsistencias respecto de los números de personas fallecidas que habían presentado las organizaciones estatales que de alguna manera eran las llamadas a certificar cuántas personas habían muerto en el contexto del paro nacional. Teníamos un número de parte del Ministerio de Salud, otro número de parte del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía igual no había concordancia. Entonces, por eso es que una de las resoluciones fue que justamente en el plazo de un mes, a partir de ser notificados, se informe a la Asamblea sobre las cifras oficiales de las personas fallecidas. ¿Según quién cifras oficiales? De las instituciones que tienen que certificarlos, como son la Fiscalía, en este caso el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud. ¿Y el Registro Civil acaso? Por eso le encargamos al Ministerio de Gobierno que sea el quien lo certifique, porque ellos fueron los voceros en el caso del paro nacional. ¿Está siendo irresponsable la Defensoría del Pueblo justamente al dar una cifra de fallecidos de la que ni siquiera ellos tienen una certeza absoluta? Bueno, la Defensoría del Pueblo cuando dio la cifra lo hizo en función de la información que recabó en sitio y de la información que estaba colgada en la página web, creo yo, si no me equivoco, del Ministerio de Salud. Supuestamente ellos hablaron con algunos de los familiares que han asegurado que pues esta persona falleció en el arbolito y que también incluso hasta tienen una esquela con referencia a este fallecimiento, pero ¿eso sería suficiente? O sea, quien tiene que certificar aquí el nombre y el número de fallecidos, en este caso es la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno a nombre del Gobierno Nacional. Pero si es así, asambleísta Urbano, ¿no hubiese sido más prudente que no se ponga una cifra de víctimas mortales mientras no exista esta constatación oficial, en este caso, como usted dice, del Ministerio de Gobierno o de la Fiscalía en función de los procesos que inicie por la investigación de esas muertes o a través del registro civil con las actas de defunción? Lo que nosotros recogimos fueron las versiones oficiales en el marco de las comparecencias. No hemos sacado otra cifra ni hemos puesto una cifra que no haya sido dicha en el marco de las comparecencias o documentadamente presentado. Lo que hoy se debe aclarar es mediante los partes de defunción, mediante las certificaciones, en este caso del Ministerio de Salud, es la verdad de los casos, nada más. Pero ¿no cree usted, asambleísta, que se ha cometido una cadena de errores desde la lista original que entendemos la produjo o la levantó, la elaboró la Defensoría del Pueblo, que sirvió de base para registrar ese número en la comisión ocasional que usted presidió y luego sirvió de base, es más, para el informe que luego remitió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Nuestro informe recoge los datos de fallecidos de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud. Y ahí teníamos inconsistencia de números y por eso se les dio un plazo de 30 días a estas instituciones, Fiscalía, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Salud, para que presenten los datos oficiales debidamente refrendados. Cosa que no ha ocurrido. Cosa que todavía no ha ocurrido.
precisamente el día de hoy se vencen los plazos de algunas instituciones y en estos próximos días de otras. Ahora, asambleísta, ustedes, los miembros de esta comisión multipartidista, convocaron a muchísimas personas, si no me equivoco, a cientos de personas que participaron como víctimas, como protagonistas de las manifestaciones, a la fuerza pública, miembros de fuerza pública, etcétera, pero quizá no tuvieron la prolijidad de invitar, por ejemplo, a los deudos de los fallecidos. Lo que pasa es que la metodología para levantar las comparecencias primero se hizo un llamado público y luego fuimos identificando a las personas. No era tan fácil identificar por su dirección, por su teléfono, y a las personas que logramos identificar les convocamos. Ahora tampoco había la obligatoriedad de asistir previa convocatoria de la asamblea. Otros pidieron ser recibidos. Por eso es que el informe se cuidó en su redacción de que debe haber una segunda etapa en la que exista esta verificación, pero sobre todo que exista un seguimiento de las víctimas, de parte y parte. Y por eso es que ese encargo sí ya recae en la Defensoría del Pueblo, quien tiene que levantar, individualizar los casos, hacer el acompañamiento. Si las personas presentan la denuncia en la Fiscalía, ellos hacen el acompañamiento hasta llegar, si cabe el caso, valga la redundancia, ir hasta la reparación en el caso. Pero ¿de qué forma va a intervenir entonces ahora la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional? Nosotros estamos, por ejemplo, el día de hoy hemos resuelto ya solicitar la información porque se ha vencido ya el plazo. ¿No se extinguió ya la comisión ocasional el momento en que emitieron el informe, asambleísta? A nosotros nos dieron la tarea de verificar el cumplimiento de las resoluciones. Adicionalmente también tenemos que revisar los compromisos internacionales que adquiere el Ecuador en materia de derechos humanos respecto a este tema. También tenemos que cuidar que el gobierno nacional acoja, por ejemplo, la recomendación del respeto de la libertad de expresión, del respeto de la protesta social durante este periodo posparo, así como también el cumplimiento de los acuerdos que existieron entre las partes. Todo eso, hoy hemos aprobado una metodología para ir siguiendo caso por caso. Y de igual manera una reparación también del Estado hacia las víctimas. ¿Ustedes van a estar pendientes, van a hacer seguimiento de eso? Por supuesto, en el caso de que así deba ser, ¿no? Porque tampoco podemos partir de un prejuicio, ¿no? Si hubiera el caso de que es necesaria una reparación, es así. Ahora, cuando la CIDH, ya que usted lo menciona, se refiere en su informe, se refiere al Estado ecuatoriano, no al gobierno. Cuando se refiere al Estado, se refiere a todas las instituciones. Así es. Nosotros como Asamblea Nacional, recuerde usted que somos quienes conocemos los convenios internacionales. Y en ese marco, por eso también la resolución pide vigilar el cumplimiento y que se acoja las recomendaciones de los organismos internacionales. Porque a la vuelta de la esquina, si una persona, una víctima, siente que ha sido vulnerado sus derechos y no se ha garantizado un debido proceso, no ha tenido un acompañamiento debido de las instituciones del Estado, puede ir a la instancia internacional y demandarlo al Estado, y el Estado tendrá que hacer la reparación. Por eso es de que la Asamblea vigile el cumplimiento incluso de estas observaciones para no recurrir a este tipo de sanciones en materia internacional. El problema, asambleísta Burbano, es que se han emitido documentos oficiales con datos no necesariamente valorados, contrastados, y en eso aparentemente incurrió también la comisión. Para nada, en absoluto. Nosotros lo que hemos puesto es incluso un cuadro comparativo. Cuando usted revisa el informe de la comisión, en el caso de los fallecidos no hemos presentado conclusiones de números, sino que mostramos un cuadro comparativo en el que se verifican las inconsistencias de la información oficial de 3 instituciones del Estado. Entonces, por eso es que le pedimos en un plazo de 30 días se aclare esa inconsistencia. Todo lo contrario, o sea, hubiera sido irresponsable coger uno de los datos. Pero fue irresponsable entonces el defensor del pueblo al poner un dato como cierto, ¿qué es lo que dijimos sin haberlo corroborado? Mire, cada uno de las autoridades deberá dar cuenta de por qué emitió una información a la comisión ocasional de esta manera, ¿no?
O sea, cada uno tiene que responsabilizarse de los datos que proporcionó a la comisión. Ahora, en ese primer pero informe, nosotros lo contrastamos. en ese primer informe que elaboró que elaboró la Comisión Multipartidista en la Asamblea Nacional, ¿no debía haberse ya puesto una cifra definida de fallecidos? Es decir, ¿no se debió haber hecho ese trabajo en ese momento y no ahora? Primero teníamos un plazo que cumplir. En el marco de ese plazo nosotros accedimos a información oficial. Cuando la Asamblea pide información, la información oficial le dan en las entidades correspondientes. Pedimos Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Fiscalía. Esa es la información oficial que tuvimos. La fuente de la información que entregó la Defensoría del Pueblo fue en base del levantamiento de información que hicieron durante las jornadas del paro. Nosotros, al tener esos datos distintos, no coincidentes, establecimos la recomendación de que tiene que esto certificarse por la autoridad competente, por los órganos que tienen que certificar. Ahora, ¿no cree usted que el número diferente que hicieron constar las diferentes instituciones del Estado respecto de las víctimas respondía también a qué visión tenía cada una de estas instituciones? Mire usted, la ministra de Gobierno sostiene que en esa lista de la Defensoría del Pueblo constan víctimas mortales que no necesariamente responden o fueron el saldo de la represión policial, que constan, según la ministra de Gobierno, personas que incluso han fallecido en accidentes o siniestros de tránsito provocados por las mismas barricadas de los manifestantes. Algo más o menos así, dijo la ministra de Gobierno. Por supuesto. Y por eso deben ser los órganos oficiales los que certifiquen las circunstancias y las causas de la muerte. Y ahí hay autoridad competente que tiene que hacerlo. En ese caso no es autoridad competente la Defensoría del Pueblo. No sé si esto haya dicho el Defensor del Pueblo, pero él lo que hizo es presentarnos un informe de lo que él levantó como información. Es lo que recabamos. Yo recuerdo claramente, y ustedes si me escucharon, que yo les decía que tuvimos varios informes periódicos de la Defensoría, no fue uno, fueron varios en secuencia. Y en función de eso, el último dato es el dato que lo suscribimos en el cuadro comparativo. Claro, pero usted hace pocos minutos dijo que sería irresponsable por parte de la comisión poner un número cuando había diferentes cifras que consignaban las instituciones del Estado. Yo quiero saber si es que a criterio suyo fue irresponsable la Defensoría del Pueblo al especificar un número que ahora está siendo cuestionado. Bueno, él argumentó que esa información la recabó de las casas de salud y que la recabó in situ. Como una institución del Estado, pues no podíamos nosotros cuestionar. Por eso es lo que cogemos es el dato y elevarlo. Ahora, ¿cuál es lo sustancial de esto? Porque como que nos quedamos únicamente en la verificación del número, que sí es relevante, desde luego. Pero creo que lo importante es que cada una de estas instituciones le digan al país y a la Asamblea Nacional es qué han hecho para cumplir con este pedido de la Asamblea. Que no es tampoco un pedido exclusivamente de la Asamblea, sino que es parte del esclarecimiento de la verdad de los hechos. Porque hay personas familiares de estos fallecidos, que puede ser que en las circunstancias hayan fallecido por el uso excesivo de la fuerza u otras, que esto tiene que darnos los partes para verificarlos. Y si es así, tiene que haber un proceso judicial para establecer responsabilidades y hacer el ejercicio de la reparación. De igual con los heridos graves que existieron en estas circunstancias. Para ello hay que individualizar los casos. Y en ese tema es tarea de la Defensoría del Pueblo, y que entiendo, que espero que ya nos darán el informe, no puedo adelantar un criterio, pero entiendo que por lo que he escuchado en las declaraciones es a través de esta comisión que ellos integraron, que se están individualizando los casos. Justamente Freddy Carrión, defensor del pueblo, en Notimundo a la Carta se refirió a este tema y queremos invitarlo a usted a escuchar, y también a nuestros amigos oyentes a escuchar parte de sus declaraciones. Pero no es que la Defensoría del Pueblo haya cambiado el número o las versiones, respecto del número de las personas fallecidas o de aquellas que se encuentran heridas o de las aprehensiones que fueron determinadas como ilegales. Hemos mantenido siempre la misma línea argumentativa.
hasta el 11 de octubre, de acuerdo a nuestros informes, o más bien hasta el 13 de octubre, que fueron la fecha en donde se suscribieron los acuerdos entre los movimientos indígenas y el gobierno nacional y se levantó el paro, teníamos el registro de unas 8 personas. Es obvio que después empezaron a surgir porque muchas se encontraban en las unidades de cuidados intensivos y expresamente lo dijimos, son 8 hasta esta fecha. Pero luego ya con los documentos, con las notificaciones y las certificaciones de que como se encontraban en las unidades de cuidados intensivos, empezaron a fallecer y se sumaron 3 personas más. Ahora, con el respeto que se merece, por supuesto, el defensor del pueblo, no lo estoy tildando de mentiroso ni de recoger información falsa, puede darse una denuncia aprovechando las manifestaciones, la represión policial que hubo, de una persona que fue, no sé, herida en un robo y sus familiares le presentaron como víctima de la represión policial. ¿Cómo usted hace constar solamente por la denuncia de los familiares de que murió la persona? A lo mejor le presentan hasta el acta de defunción de aquella persona, si no sabe ni ha corroborado las circunstancias reales en las que ha ocurrido esa muerte. Bueno, esa es una pregunta para el defensor. Él compareció ante nuestra comisión y nosotros levantamos la información de esa comparecencia como de las informaciones oficiales. Ahora, este es un tema, yo diría, no complicado de resolver. Si el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General y el Ministerio de Salud hoy presentan la versión oficial, porque lo que nosotros hemos pedido en las resoluciones es un informe detallado sobre el número total de personas fallecidas y sus causas ante la Asamblea Nacional en el marco de las protestas del 2 al 13. Eso es lo que hemos pedido. Así que la pelota está en la cancha oficial, porque son ellos los únicos autorizados que pueden develar la verdad en este caso. Ahora, ¿hay un plazo para que cumplan eso? Sí. Un nuevo plazo, digamos, porque ya feneció el primero. O sea, les vamos nosotros a solicitar que nos hagan llegar ya el informe, porque se ha vencido su plazo. Ahora bien, si en el marco, como usted señala, supuesto de que hay una persona que ha denunciado una muerte que se sucedió en otras circunstancias y que la denuncia como por las circunstancias del paro, son las investigaciones de la Fiscalía la que determinará. Y serán las investigaciones también dentro de la Fiscalía que con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo deberán sacar a la luz la verdad. Esa es tarea nuestra de ir siguiendo estos casos que se vayan ventilando y realizando. El problema es que pasado ya octubre, noviembre, diciembre, enero, 3 meses, no se han realizado la individualización de los casos. Ese es el problema. Ahora, que a los 3 meses todavía no tenemos a ciencia cierta de parte de las instancias que tienen que hacer la investigación todavía resultados. Comprendemos que debe ser complejo el proceso de indagación, el proceso de investigación, pero por ahí también va el tema, ¿no? Porque está en juego también los familiares y las víctimas que están producto del paro nacional. Claro, pero y esto es solamente una idea. La comisión dice Comisión Ocasional Multipartidista que investiga los hechos de las movilizaciones de octubre. Al decir investigar, ustedes pueden iniciar la investigación de mutuo propio, es decir, desde el propio lado de la Asamblea, a través de sus asesores, de su personal, para poder contrastar las cifras que eventualmente le presente la ministra de Gobierno, el Ministerio de Salud, el Registro Civil, la propia Defensoría del Pueblo. Le insisto, la investigación la hicimos. Pedimos la información de los fallecidos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Gobierno, a la Fiscalía. No estaban coincidentes los datos y aún contrastado con la información que el Defensor del Pueblo, como tutelar, como ejerciendo tutela de los derechos en estas circunstancias de las personas víctimas del paro y de los familiares, presenta un informe. Entonces decimos, aquí hay una inconsistencia. Hacemos notar la inconsistencia e inmediatamente les decimos, presenten la información oficial, porque lo importante es que presenten con las causas, documentadamente. No se olvide que como dice el defensor, en estas circunstancias del paro, habían personas que fallecieron en los hospitales, en la casa de salud. Pero usted tiene que certificar cuáles fueron las causas. Eso que usted dice ahora, que se presenten las pruebas documentadamente, ¿eso no se lo hizo entonces por parte de la Defensoría del Pueblo?
O sea, la Defensoría del Pueblo presentó una cifra, un número, en base de la información que nos dijo que había recabado. Pero no entregó a la comisión. Claro, sí. O sea, consta su informe en el marco del... Pero no las pruebas, no las pruebas documentadas a las cuales usted está haciendo referencia en este momento. ¿No acompañaban estas pruebas el documento? Las referencias que tenía de las casas de salud en el caso de los heridos y los testimonios de las personas que decía la Defensoría que había recabado la información. Pero una esquela no es suficiente como para... Un documento oficial de una institución firmada por su autoridad máxima. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional frente a un documento oficial de una institución pública? ¿Cómo puedo dudar o cómo se puede dudar de la veracidad del documento? Y en el caso de los fallecidos, caso del Defensor del Pueblo, que es un órgano del Estado, de la Defensoría. Y en el caso de la Fiscalía, ¿cómo podemos cuestionar un dato oficial? En el caso del Ministerio de Gobierno, ¿cómo podemos cuestionar? Lo extraño es que eran diferentes los datos y por eso era necesario aclarar la naturaleza y las causas de estos fallecimientos para verificar si eran o no en el marco del paro nacional. En el caso de los fallecidos también presentó los sustentos de su investigación que arrojó el número de 11, es decir, actas de defunción, etcétera. La Defensoría del Pueblo presentó un informe, nada más. Pero eso es justamente lo que le estamos preguntando. Es decir, específicamente hablando de los fallecidos, ¿no se presentaron entonces esas pruebas documentales que acompañaban a su informe que fue entregado a la Asamblea Nacional, a la Comisión Multipartidista? Constaba es decir, es información incompleta entonces. Es una información que presentó la Defensoría del Pueblo, certificando que luego de haber constatado en el sitio, haber levantado la información, haber recibido las denuncias, presentó este informe. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de Fernando Burbano, asambleísta por el movimiento Junto Podemos, quien sigue presidiendo, según entendemos, todavía tiene vida jurídica institucional en la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó los hechos de las movilizaciones de octubre. Asambleísta Burbano, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.